Bueno, vamos a hablar un poco de la economía. El dólar está en alza en los últimos días, se subió 25 pesos en el día de hoy, está pisando allí cerca del límite de fluctuación, tal cual se había establecido en su momento, entre 1.000 y 1.400 pesos. ¿Y qué impacto puede llegar a tener esto en la economía diaria de los argentinos? Estamos ya en comunicación con Juan Manuel Barca, él es colega, especialista en economía, a quien le damos la bienvenida aquí a Norte Grande. Juan Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Florencia y Miguel, te saludamos. Buenas noches, Juan Manuel. Hola, Florencia y Miguel, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, lo que estamos viendo es efectivamente el dólar interrumpió la leve baja que había mostrado ayer, retomó la senda alcista que había registrado en las últimas jornadas. Y esto, bueno, ya se venía viendo en junio, en julio se profundizó y esto tiene que ver con algunas cuestiones como, por ejemplo, por el lado de la oferta, bueno, hay una disminución de la liquidación de divisas del agro, del campo, porque en junio se adelantaron, ¿no?, las exportaciones por la baja transitoria de retenciones, y esto hizo que, bueno, haya una liquidación récord de dólares y ahora no se vean muchas operaciones, lo que llevó al gobierno el fin de semana pasado a anunciar la baja permanente de retenciones de casi 10 puntos y todavía, bueno, esto no se plasmó en un decreto en el boletín oficial, es decir, por ahora es un anuncio esto, con lo cual ahí tenemos, bueno, una menor oferta y por el otro lado tenemos una demanda sostenida de dólares por el lado de las divisas que demandan ahorristas para compra de billetes, para gastos en turismo, que en esta época del año es una época de alta demanda, y tenemos también una demanda vinculada a lo que es la cercanía de las elecciones, que adelantó, bueno, ¿no?, este fenómeno que suele ocurrir en épocas electorales, que es la dolarización de la gente. Totalmente, Juan Manuel. Se habla ya hay un acuerdo, obviamente, para un nuevo desembolso, seguramente en los próximos días, por parte del Fondo Monetario Internacional. ¿Esto puede llegar a aplacar la situación, a disminuir nuevamente el precio del dólar? Bueno, es probable que en las próximas horas, quizás mañana, el directorio del Fondo Monetario apruebe un desembolso de 2.000 millones de dólares. Esto le va a sumar, va a reforzar las reservas. Claro. El gobierno hasta ahora trató de no tocar esos dólares, los dólares que le dio el fondo. Con esto el fondo en el año ya le va a haber dado 14.000 millones de dólares al gobierno, sí. Pero estos dólares son para pagar la deuda. Por ejemplo, para pagarle el viernes al propio fondo 800 millones, es decir, lo que va a entrar mañana se va a ir una parte al día siguiente por, bueno, la deuda con el organismo. Esto envía una señal, pero no sé si es suficiente para aplacar lo que dijimos antes, que son bueno, señales de mayor demanda. Y por otra parte tenemos que en el segundo semestre, bueno, suele ocurrir que con el fin de la cosecha gruesa hay menos dólares del campo, entonces, bueno, hay que ver cómo va a impactar la baja permanente de retenciones. Hay analistas que son escépticos de que esto en el corto plazo tenga un efecto inmediato. Con lo cual, bueno, el gobierno lo que está tratando es de, con suba de tasas, seguir conteniendo los pesos, que no se vayan al dólar. Por ahora parece no ser suficiente. Y bueno, el objetivo es bajar la inflación. La gran incógnita por estas horas es si esta suba del dólar, que en el mes ya lleva un 9%, va a terminar impactando en precios en agosto. Hay que ver, todavía no hay números claros, pero bueno, por lo pronto puede ser que retrase la baja de la inflación. Claro. Volvió una comercialización que se ve muchísimo, sobre todo en esta zona de lo que es Paraguay, Bolivia, Chile, de los argentinos. ¿Esto tiene que ver con cómo está el dólar acá? ¿Vos decís la comercialización, claro, entre fronteras? Sí, que prefieren ir a comprar a otros lugares antes que comprar aquí en Argentina. Claro, bueno, sí, a ver, justamente lo que tenemos, tanto la falta de compras por parte de
de extranjeros en Argentina, como los mayores gastos por turismo, son una señal de que con este tipo de cambio, bueno, el Banco Central podría seguir perdiendo reservas. Esa es una cuestión que hay que seguir viendo hacia adelante. Si con una suba del dólar va a aflojar la demanda, ya sea de importaciones como de turismo. Por ahora, los números que salieron, los últimos números, muestran que entre abril y junio, tanto la compra de dólares para ahorro como turismo demandaron 12.000 millones de dólares, que es el doble de lo que fue la balanza comercial, el saldo entre exportaciones e importaciones. Es un número muy alto. Así que, bueno, hay que estar atentos a ver cómo sigue. Se espera que siga esta demanda, que se sostenga, ¿no? Juan Manuel, obviamente que de acuerdo a lo que uno puede ver y sin ser especialista, tenemos todavía una economía muy inestable que todavía es un poco difícil ver más allá o qué puede pasar dentro de unos meses, por ejemplo, porque uno se pregunta, bueno, pasan las elecciones el 26 de octubre y luego la gente no sabe si va a volver a lo de antes, si va a aumentar el dólar, si va a volver la inflación, en fin, hay mucho temor en ese sentido porque lamentablemente uno se quema con leche de una vaca y llora, dice el dicho. Así que, ¿qué puede llegar a pasar después de octubre? Bueno, después de octubre es la pregunta, digamos, ¿no? Claro. que se está haciendo el mercado, y por eso estamos viendo estas presiones, ¿no? Sobre el dólar, que muestran la incertidumbre. De hecho, ya vimos el mes pasado que, bueno, un banco muy importante de Estados Unidos, el JP Morgan, recomendó de alguna forma dejar de posicionarse en pesos para después pasarse al dólar y directamente, digamos, abandonar lo que se conoce como el carry trade, con lo cual eso fue una señal importante. Y a ver, lo que uno puede ver es que hay incertidumbre cuando uno habla, por ejemplo, con los bancos. Hay algunos que están viendo algunas señales de, por ejemplo, enfriamiento en la actividad. Los créditos ya no crecen al mismo ritmo que antes. La actividad económica también muestra algunas señales de enfriamiento, es decir, no está creciendo al mismo ritmo que en el primer semestre, y esto repercute en el consumo, los ingresos. Después de las elecciones hay que ver si el gobierno va a sostener el actual esquema cambiario. No pasaron muchos meses desde abril, que fue el último cambio que hizo el gobierno con la salida parcial del cepo, el acuerdo con el fondo, y hay quienes en el sector financiero especulan con que puede llegar a haber, ¿no? Un reseteo del esquema cambiario, del esquema monetario, porque el Banco Central no está acumulando un nivel de reservas suficiente, así que, bueno, es una posibilidad, ¿no? Vos hablabas allí, por ahí, Juan Manuel, del consumo y de los ingresos. Lamentablemente el consumo por allí no repunta tanto, y hay un informe tuyo, hemos leído, acerca de la preocupante situación de los jubilados y los préstamos que lamentablemente sacan nuestros abuelos, nuestros jubilados y pensionados, porque el sueldo no les alcanza. Realmente uno podía ver números realmente muy alarmantes, realmente que habla a las claras de la situación del sector pasivo en la Argentina. Sí, a ver, primero una aclaración que es lo que tiene que ver con los préstamos personales, que excede a los jubilados, ¿no? que toman las familias para gastos de consumo. Bueno, hoy están en niveles con tasas muy caras, son muy costosos estos préstamos, porque bueno, las tasas han ido en aumento. Y el año pasado, bueno, impulsaron el consumo, estos préstamos, pero ahora se volvieron muy caros. ¿Por qué? Porque los ingresos no se recuperaron al mismo nivel. Están mostrando algunas señales de estancamiento, ¿no? Los salarios, bueno, ni hablar las jubilaciones. Esto llevó a familias a que tomaran estos préstamos para cubrir gastos de emergencia, deudas. Y bueno, ahora se encuentran con que tienen que pagar por ahí 3 veces el monto del préstamo que tomaron, lo cual se hace muy difícil.
Y en los jubilados, bueno, lo que noté a partir de un caso que me llegó es que siguen creciendo estos préstamos para el segmento, digamos, de adultos mayores, pese a que tienen haberes hoy en niveles que, si bien en algunos casos se recompusieron, son muy bajos, ¿no? La jubilación mínima con el bono está en torno a los 370.000 pesos, y bueno, son niveles que hacen que después pagar un préstamo sea muy, muy costoso. Juan Manuel, ahora se utiliza mucho las billeteras virtuales y allí también se hace la compra y la venta del dólar Mint, que a veces es un poquito más bajo que comprar en el banco. ¿Esto qué recomendás? Bueno, a ver, sí, también se puede hacer la compra de dólar oficial o dólar minorista, ¿no? Por las billeteras virtuales. A ver, estas operaciones, bueno, hoy están más al alcance de cualquier tipo de ahorrista que puede comprar. También están los plazos fijos. Los plazos fijos hoy están pagando un rendimiento del 2%, algunos un poco más. Esto es por encima de la inflación de julio, que se espera que esté en torno al 2%, pero está por debajo de lo que está subiendo el dólar. Por eso estamos viendo que hay más demanda de divisas. Es difícil en este contexto poder hacer una recomendación, sobre todo por la volatilidad. Pero, a ver, todo indica que si bien el gobierno sostiene que el dólar flota, lo que estamos viendo es que evidentemente está flotando hacia arriba y se está acercando al techo de la banda. El gobierno va a tratar de hacer todo lo posible para que no ocurra eso de cara a las elecciones, pero la situación es más holgada que hace unos meses atrás. Así que, bueno, volviendo a la pregunta a nivel ahorrista, ahí depende de cada uno, ¿no? Digo, están estas alternativas, después están también lo que son las acciones, los bonos, pero son más sofisticadas y mucho más volátiles. Totalmente. Perfecto. Juan Manuel, te agradecemos enormemente esta comunicación con Norte Grande, te mandamos un abrazo grande, bueno, muy didáctico lo tuyo, muy entendible, así que bueno, gracias por este contacto. No, gracias a ustedes y que tengan buenas noches. Gracias igualmente, Juan Manuel Barca, periodista económico, él escribe para Diario Clarín, entre otros medios masivos, allí en Buenos Aires, bueno, hablando un poco de todo lo que tiene que ver con el dólar, el tema de las compras, los ahorros, los sueldos, el consumo, y qué va a pasar también con la economía nuestra después de octubre. Hay una gran incertidumbre en ese sentido porque, bueno, siempre las elecciones son un límite entre lo bueno y lo malo. Sí. Ojalá que sea lo bueno para después del 26 de octubre, más teniendo en cuenta que nuestra economía sigue siendo muy frágil, lo hemos notado ahora con el dólar y demás, sí. Y esa fragilidad obviamente ante el menor movimiento genera obviamente mucha preocupación en la gente, principalmente en el laburante, en el asalariado, que obviamente no le alcanza la plata, no puede llegar a fin de mes, y es una preocupación enorme, principalmente para aquellos que son jefes de familia, que tienen hijos, qué sé yo, porque bueno, se preguntan qué hacemos, sacamos préstamos, no sacamos préstamos, bueno, ahí sí se paga 3 veces más los préstamos, 3 veces más, una cosa de locos. Y aprovechándose de los jubilados, de los pensionados que saben el sueldo que cobran, y cobrarles 3 veces más es una locura, y lo peor es que no les queda otra que sacar un préstamo para poder sobrevivir. Intereses usurarios prácticamente son los que están cobrando.